Estamos aquí para ofrecer un nuevo webinario organizado por la Sociedad de Psicología de Grupo. Si alguien tiene el micrófono abierto, por favor, os agradecería que lo cerrarais porque se está oyendo algo. Bien, este webinario nos va a hablar de cuidados y lo va a hacer Gabriel Roldán, un amigo a quien conozco desde, pues no sé, por lo menos desde principios de los 90. Y él es psicólogo, es psicoterapeuta, trabajó durante muchos años en el ámbito público con adicciones. Y después se ha dedicado a la práctica privada y ha hecho, bueno, clínicas, se dedica a la clínica, supervisiones, etcétera. Es grupo analista, tiene mucha experiencia en el trabajo grupal y en el trabajo individual. Y pienso que el tema que nos va a presentar es de gran relevancia para todas las personas que están trabajando con otras personas y que se trata de cómo debemos cuidarnos para poder cuidar. Y no sé si José Manuel Guerra, como presidente de la SEPTG, nos querrá decir algo. Yo creo que sí. Bueno, Y yo con agradecer el webinario. agradecer a Gaby su ofrecimiento a compartir en este webinar. Como ha dicho Maite, el tema es muy relevante, muy necesario. Y también agradecer a todas las personas que estáis asistiendo en directo y las que veréis este vídeo a través de nuestro canal de YouTube, pues el confiar en la SEPTG, el participar en la SEPTG con esta iniciativa. Y por mi parte ya está, deseando escuchar lo que Gaby nos va a compartir, lo que nos va a contar. Muy bien, pues si os parece empezamos. Gracias Maite, gracias José Manuel por darnos este espacio de convocatoria desde la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo. Bueno, buenos días para los que estéis aquí en España, pero hay gente que os conectáis desde otros lugares, no sé si será noche, tarde, lo que fuese. Bienvenidos y bienvenidas a lo que estoy viendo en la cámara tan interesante, participantes y público. Veo caras de colegas a los que aprecio y quiero y amigos. Agradezco también a Nayara, que está aquí ayudándome con la parte técnica, en la que soy no sé mucho de ello y ella me va a ayudar a poder utilizar este medio. Bueno, hoy vamos a hablar del cuidado de mí, cuidado de ti, es el título. Y eso básicamente lo que para mí quiere decir que vamos a poner la atención en nosotros. Nosotros que nos dedicamos a ver, a atender, a cuidar a otras personas, hoy la invitación es que nos veamos nosotros. Y trataremos a lo largo de este encuentro de contestar a dos preguntas, sobre todo. ¿Por qué cuidarnos y a quién corresponde esa responsabilidad? Algunas reflexiones y en lo que disertaré, y luego tendremos un espacio de intercambio para otras opiniones, preguntas, etc. Bueno, como decía, hoy la idea es centrarnos en nosotros. ¿Por qué? Pues así como en otro tipo de trabajos tienen máquinas para hacer, pues, o lavadoras o bicicletas, y una parte importante es verificar, cuidar, ver cómo están a punto esas máquinas. En nuestro trabajo, la máquina somos nosotros. Nosotros somos lo que ofrecemos nuestro espacio personal, íntimo, de encuentro emocional al otro para ayudarle y atenderle
en la demanda que pueda traer. Entonces, bueno, como decía, al ser nosotros esa maquinaria, hay una pregunta importante que nos podemos hacer es ¿cómo estamos nosotros? Chequearnos, verificarnos, ver si estamos a punto en la parte del rol profesional. Algunas características que tiene el trabajo que hacemos y cómo afecta a esta máquina que somos nosotros. Estamos delante del dolor y del sufrimiento. Esta es una de las características importantes. Es un trabajo con una exposición emocional importante y eso evidentemente nos afecta. Por mucho que hayamos aprendido, nos hayamos formado, algo de eso nos penetra y nos invade o tiene una influencia en nosotros. Yo siempre suelo poner el ejemplo que así como en las centrales nucleares que están trabajando con material contaminante, tienen importantes protocolos de cuidado para que no afecte, pero probablemente algo de toda esa situación pueda entrar en las personas que trabajan. Imaginemos nosotros de qué manera pueda estar interviniendo y afectando. Entonces, una pregunta es, ¿qué elementos protectores? ¿Qué hacemos de alguna forma para atender, para, no sé, proteger, igual sería una palabra o no, para estar delante de ese dolor y sufrimiento? Entonces, una pregunta es eso. ¿Qué hacemos para atender y podernos recuperar de estar delante de todo ese dolor y sufrimiento? Otra cuestión de nuestro trabajo es que trabajamos con las crisis. Es una constante en nuestro trabajo y las crisis también conllevan un exceso de ansiedad, de urgencia, de todo lo que se mueve en una situación de crisis, de impotencia. Somos ese receptáculo de un exceso de ansiedad, de tensión. Entonces, un apunte para mí importante en este trabajo es la tensión que estamos expuestos continuamente en la posición de atención y de escucha y los elementos de distensión que podemos utilizar para tratar de afrontar esta situación. Por ejemplo, yo cuando salgo del trabajo siempre digo que salgo muy lleno de otros por todo lo que he oído. Entonces estoy invadido de otros, de otras cosas. Entonces, algo que utilizo yo es caminar un buen rato al salir, estar en silencio, darme un baño. Necesito un espacio de descomprensión entre mi jornada laboral y mi vida personal o el contacto con otras personas. Bueno, otro tercer aspecto importante en nuestro trabajo son la dificultad de la tarea. Tenemos una tarea donde muchas veces es muy difícil evaluar lo que es éxito o fracaso. Así como en otros lugares, voy a comprar una lavadora y me da una lavadora, funciona o no funciona. Aquí, determinar en este trabajo lo que es éxito o fracaso a veces no es fácil, y sobre todo si nos atenemos a tratar pacientes con trastornos graves o dificultades importantes o enfermedades más cronificadas o incluso cuestiones como las dependencias, con las cuestiones de las recaídas, etc. Entonces, a veces nos hace cuestionarnos mucho si lo que estamos haciendo sirve, no sirve, y como un elemento también que va afectando. Ver qué es éxito, qué es fracaso, si vamos bien, si no vamos bien, como apunte importante. Todo ello apunta un poco a lo que yo suelo hablar en el trabajo, el concepto de riesgo. Este trabajo, y viendo las personas que estáis en pantalla, yo os conozco, es un trabajo muy interesante, donde disfrutamos, nos interesa, que un elemento importante vocacional, pero también hay elementos de riesgo. ¿Por qué? Primero porque no somos omnipotentes, no podemos con todo. A veces la sensación es que los de la bata blanca estamos protegidos, estamos inmunes a todas esas situaciones y podemos con todo. Pues no, no podemos con todo, somos personas. Otro aspecto es que aparte del sufrimiento de los otros, también tenemos nuestro propio sufrimiento y cómo nos hacemos cargo del nuestro. No por ser profesionales somos los más sanos.
y eso Roberto, que está por aquí, lo suele comentar bastante. Somos personas que tenemos también nuestras propias carencias, nuestras propias dificultades, como toda persona humana. Entonces, en este interactuar que supone estar con los otros, también se mueven muchos aspectos nuestros. Está en aspectos como la transferencia y la contratransferencia. Es decir, todo lo que se está moviendo en esa relación de intensidad, no solo en el otro, sino en nosotros. Y muchas de las aperturas que se abren son inconscientes en relación a nuestra vida, a nuestro pasado, que mueven muchas emociones. ¿Cómo poder registrar todo ello? Dada la intensidad de la tarea, esto supone un desgaste. Tiene gratificaciones, pero es un desgaste. Es un trabajo de intensidad, duro. Y eso puede dañar parte de lo que son nuestras capacidades profesionales, que yo las deletreo como poner el alma. Es un trabajo donde no solo vale la cabeza, lo intelectual, sino la disposición hacia el otro ponerse a disposición del otro. Aspectos que tienen que ver como pues la paciencia también, o tiene que ver la esperanza, o tiene que ver elementos como la empatía. Tengo aquí una chuleta que a veces voy a mirar. El interés, la presencia activa, el acompañar al otro. Es decir, que son aspectos básicos de lo que yo llamo poner el alma y que puedan ser desgastantes. Entonces, ¿cómo ayudarnos a que esos elementos que son básicos, que son estructura y dan capacidad también para que el otro pueda sacar sus cosas y trabajarlas, puedan estar activas? Entonces, como decía, importante en el elemento de riesgo el tener en cuenta el deterioro de capacidades profesionales y la pérdida de confianza o seguridad, sobre todo depende de qué situaciones pues vayamos atravesando profesionalmente, lo que muchas veces puede hacer desarrollar al profesional unas defensas rígidas en relación al dolor del otro. Entonces, tomar mucha distancia, y es para protegernos de nuestro propio dolor que está moviendo esa situación. Entonces, esto es un elemento importante para revisar en esta máquina que somos nosotros. Más también cuando este oficio tiene un elemento vocacional importante. Hemos elegido, cada uno sabrá por qué, pero hay un elemento de vocación. Y muchas veces se pone en cuestión, que es un elemento también a veces con el enfermar o el riesgo, el pensar para qué sirvo, si estoy haciéndolo bien, incluso un síndrome que ahora se oye bastante entre los profesionales, antes también, que se llama el síndrome del impostor. Es decir, realmente yo estoy haciendo esto, pero está sirviendo. Bueno, algunas de las características del trabajo y de cómo nos afecta en esta relación. Una relación y un rol profesional que exige de una plasticidad constante, un estar cambiando. Suelo decir que si estamos trabajando con personas donde una parte importante de la salida del dolor o del sufrimiento son los cambios que hay que hacer a lo largo de la vida, pero para eso es importante que el propio terapeuta esté en una disposición de cambio, que pueda estar con la posibilidad de ir reestructurando sus propios modos de ver y de mirar para prestarle al otro. Entonces, si nosotros estamos en esa posición, eso probablemente va a ayudar a la otra persona, pero eso exige, evidentemente, pues atenderlo para no perder esa capacidad. Y ser creativos. Cuando estamos más rígidos, la creatividad, incluso la locura o la intuición, que son elementos también en este trabajo para prestar al otro, pues quedan más atascados, más atenuados. Como decía, aspectos nutrientes que vamos necesitando, no solo dando, sino también tomando nosotros en esta tarea. A mi modo de ver, hay dos aspectos nutrientes importantes. Una es el ver que hay una evolución terapéutica positiva. Es decir, ver que los tratamientos
van sirviendo, lo que hacemos sirve a las personas que atendemos y así lo dice. Entonces esta gratificación de ver que sirve es un elemento importante. Y también aprender de lo que va ocurriendo en la relación terapéutica para mí y para el otro. Pero ocurre también que no todos los pacientes mejoran. Como decía, hay trastornos, hay situaciones más difíciles y más graves, y cómo nos va afectando todo esto, incluso cuando hay pues, episodios en la atención, como puede ser el suicidio de un paciente, como el impacto que pueda tener esto, o con trastornos, como digo, donde la relación es muy difícil y a pesar de los años no podemos pensar en una curación, sino en una atención y un acompañamiento. Parte de todos los esfuerzos para mí tiene un elemento básico que es el no enfermar. Como digo, somos personas, podemos enfermar, y también el elemento del trabajo. Un modo de enfermar que también es el burnout como extremo, que es una erosión del espíritu del trabajo y en este aspecto vocacional, que sería algo así como odio la tarea que tengo que hacer porque sufro. Entonces, cuando hemos llegado a una posición donde el trabajo, por la tensión, por ese estrés, a veces miedo, nos coloca en una posición de sufrimiento continuado en el tiempo y no hemos pedido ayuda, puede darse hasta una parte del burnout, que es una depresión muy profunda. Esto no pensemos que es cosa de por ahí, es muy frecuente, y eso, trabajando con colegas, se ve incluso personas de la profesión que dejan la profesión porque no pueden continuar en esa posición, porque han llegado a un extremo de extenuación y eso no se recupera con unas vacaciones. Entonces eso sería la punta del iceberg, pero antes hay toda una serie de elementos a atender que tienen que ver con el trabajo. Por ejemplo, dolores físicos, musculares, cefalias, digestivos, acuíferos, problemas en la piel, a veces en esa exposición de tanta tensión. También ansiedad, angustia, situaciones traumáticas por aspectos que se han podido vivir en relación a los pacientes o las familias y sobre todo en las instituciones, porque son ámbitos muy diferenciados, lo que es el ámbito privado, donde uno está más o menos más controlado y puede elegir, si puede, sobre todo a los pacientes, y si no, limitar al ámbito público. El ámbito público es otro territorio. Eso, yo me inicié en este trabajo del cuidado, como ha dicho Maite, lleva 20 años trabajando en lo público, en comunidad terapéutica, pero cuando dejé, porque pensé que ya era mi momento, lo público y pasaba a lo privado exclusivamente, mis colegas del gobierno vasco en la Comisión de Drogodependencias me hicieron un encargo, pensarían que, o me ayudaban, que igual no podía vivir, que era hacer un manual sobre conductas violentas, cómo prevenirlas y atenderlas, porque en ese momento, en el 2002-2003, se daba una situación de alarma entre todos los profesionales de lo público en la transición que hubo del consumo de drogas de la heroína desde los años 80 hasta el 2000, se atenuó el tema de la heroína mucho, sobre todo por después del SIDA, y hubo un aumento del tema de la cocaína. Entonces eso produjo un cambio en las características de atención que se tradujo sobre todo por la manifestación de conductas violentas. Muchos profesionales se sentían amenazados y que habían tenido agresiones, etc. Entonces, en cambio de este paradigma, había mucha alarma, se planteaba si había que meter guardas de seguridad en los centros, etc. Y parte de mi trabajo fue crear ese manual y trabajar en grupos por muchas instituciones en el País Vasco, y tanto en la Universidad de Deusto como en alguna otra institución. Y una de las cosas más sorprendentes para mí, trabajando en grupos sobre este tema, con colegas de todo tipo de dispositivos, era que había hablar del miedo. Claro, son cosas, somos profesionales, ¿cómo vamos a tener nosotros miedo? Entonces, cómo los colegas podían hablar del miedo que sentían y también el elemento iatrogénico que había tenido situaciones traumáticas a lo largo del tiempo por parte de lo que uno estaba viviendo en el trabajo. Y el tema de las bajas laborales, por ejemplo, depresiones, situaciones de personas que se encontraban muy mal dentro del ámbito institucional.
para mí, y yo llevaba 20 años, debo decirlo que fue una sorpresa poder oír todo esto. Y sobre todo muchas cuestiones que tenían que ver con el miedo, pero no era solo con los pacientes, incluso era el menor, sino a la propia dinámica institucional, al tema de las relaciones con los colegas, a las autorizaciones, desautorizaciones, a la competencia. Entonces todo un mundo que habría ahí que hablaba de la vulnerabilidad del profesional y del rol y cómo estaba afectando. Entonces, años posteriores me llevó a trabajar bastante el tema de la violencia en los tratamientos con instituciones, y cuando ya después de unos años me estaba cansando, hubo una oportunidad en la universidad a distancia para hacer un curso que proponían un tema nuevo, y ahí entré en el tema del cuidado. Me parecía una cuestión importante también visibilizarme a mí como alguien que tenía que cuidarme, porque esto es importante. Cuando vas a una institución y trabajas con ellos, dicen, sí, está muy bien esto del cuidado y así, pero ¿quién me cuida a mí? ¿Quién me cuida a mí? Esa es la queja general, de ella por la puerta. ¿Quién me cuida a mí? Y bueno, es verdad que hay una corresponsabilidad también de la institución o del trabajo para cuidar, pero a veces también es atender nuestras fantasías infantiles que tenemos de que nos cuiden. Desde pequeño nos cuida, la mamá que decía cura, cura sana, si no se te cura hoy se te curará mañana, pero vamos creciendo y hacernos adultos supone una de las cosas más importantes, tomar la responsabilidad de que tenemos que cuidarnos, si no mal andamos. Y además que la salud tiene un coste, no es gratuita, no nos viene del cielo. Para estar sanos tenemos que cuidarnos y tenemos que invertir en salud, en nosotros mismos. Entonces, cuesta, como digo, y hay que invertir en ello. Yo no voy a alargarme mucho más, o sí, pero quería dar como 6 sugerencias en reflexión al tema y luego, hablándolo entre todos, puedan surgir más cosas. Ya he dicho que aunque en el programa venía el tema de equipos, hoy, por el tiempo que tenemos limitado, sobre todo nos vamos a restringir al cuidado de los profesionales. Si luego hubiese alguna pregunta, podríamos entrar en equipos, que es un elemento básico de protección en las instituciones. El cuidado dentro de las instituciones o los equipos es grupal, es un elemento importantísimo. El clima, la relación, el elemento deteriorante que tiene la salud de los individuos. Pero hoy, dado un poco el tiempo y la extensión, vamos a hablar sobre todo de los cuidados del profesional. Bueno, 6 sugerencias, tips sobre este tema o reflexiones, a mi modo de ver. La primera, que son importantes para el tema del cuidado. La primera es visualizar los malestares. Es decir, que tratemos de ver los malestares, no silenciarlos. Hemos aprendido desde pequeños a quitarle importancia y nos han enseñado a ellos a pasar por alto las cosas que nos suceden. Entonces, un registro oportuno de los malestares que vamos teniendo es un elemento protector de primer orden. Muchas de las situaciones de burnout tienen que ver con malestares que se han ido silenciando durante mucho tiempo hasta que uno cae de todo. Y yo en eso siempre suelo contar una anécdota. Cuando yo era joven y trabajaba en la comunidad terapéutica Isegai, estaba en una terapia de grupo y había venido una profesional prestigiosa y amiga, que algunos la conocéis aquí, Mónica Zuretti, a trabajar con nosotros. Y estamos en una terapia de grupo, ella con nosotros de coterapeuta, y faltaba yo, los nervios y todo esto, faltaba como media hora y yo estaba así en la silla. Y con una cara de sufrimiento. Y me miró Mónica, ¿y qué te pasa? Porque yo estaba a su lado. Yo me puse rojo, los que me conocéis ya sabéis estas cosas, y yo no me atrevía, dijo, es que me estoy meando. Entonces ella me dijo, pero por favor, vete al baño lo primero. ¿Cómo vas a poder estar aquí atendiendo a un grupo, esperando que termine, haciendo daño a tu propio cuerpo, sin poder permitirte
ir al baño porque lo necesitas. Entonces, una cuestión importante que ahora yo la aplico es, primero, si noto mi cuerpo y tengo que ir al baño, tengo que interrumpir una sesión, lo hago, pero en cualquiera de las circunstancias. Primero nosotros para poder estar para el otro, no callarnos, no silenciar. Eso ayuda también a calmar la parte de nuestras ansiedades y la parte más disociativa nuestra. Permitirnos. Primero somos nosotros. Para estar al otro, primero nosotros. Si no, mal. Un segundo tip. Como decía, es muy importante hacer caso al cuerpo. El cuerpo nos da señales. Es el radar. Lo que no vemos, porque no podemos verlo en nuestra pantalla, en nuestra conciencia, el cuerpo nos manda señales. Como decía, dolores de estómago, de piel, el dormir, la ansiedad. Entonces, hacer caso de eso, porque tiene que ver con esa tensión, con esas situaciones que estamos expuestos, etcétera, que nos van penetrando. Y hay a la gente de la sí, que somos mucho de cabeza, yo siempre digo, no solo somos cabeza, tenemos un cuerpo que atender y que cuidar, que es el que se va a romper, que es la frontera cuando con la cabeza no vemos más. Aspectos como la distensión, que tiene que ver después de la tensión de lo que estamos viviendo en una jornada de trabajo, aspectos casi de calma de las ansiedades, muchos mecanismos disociativos también a los que confrontamos en esta relación, silencio, caminar, nadar, deporte, masaje, yoga, son algunas de las cosas que hago, lectura, viajar, salir con amigos, familia, hacer el amor, bueno, espacios de disfrute, de oxigenación, a veces tomar aire, porque una de las cosas también de la tensión es que estamos ahí y hasta nuestro aparato respiratorio se va ahí quedando tenso. Entonces poder soltar para que entren otras cosas. Otro aspecto importante es, el tercero, sería el vaciaje emocional de contenidos contaminantes o que se nos atragantan, de cosas en las que nos quedamos enganchados a la hora de estar trabajando, que tienen que ver con el paciente y lo que decimos, con lo que ha movido, con la contratransferencia, todo lo que nos, y hago así, yo suelo poner las tripas, todo lo que se ha movido por aquí en las emociones, en el inconsciente y que hace que nos atragantemos. Ahí es importante la cuestión de la supervisión, porque claro, ¿cómo vas a ir contándole a tu familia? Hoy he estado con un paciente que me ha estado hablando del suicidio durante 30 minutos, cómo se va a ahorcar, va a hacer esto, lo otro, o a los amigos, aparte de que sería delinquir con nuestro compromiso de confidencialidad, pero también son elementos que llevan una carga emocional que matamos a la familia, a los amigos, a los que fuesen. Entonces, espacios de supervisión muy oportunos para poder llevar esto para toda esta carga. Y yo suelo recomendar, como algunas de las personas de aquí, los grupales, por la riqueza que tiene, no solo el aspecto individual, sino es las experiencias de otros colegas que han vivido otro tipo de situaciones, tienen otros modos de ver, otras miradas, otras escuchas, y también atenúa un elemento importante en nuestro trabajo, que es la soledad. Hay una soledad íntima tremenda en nuestro trabajo, bien trabajemos solos o en equipos, de dónde llevar pues nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestras dificultades. Entonces, esta parte de acompañamiento que pueda tener a nivel grupal y que atenúa ese elemento de soledad, me parece un elemento importante y protector para esta parte de desgaste. Yo siempre digo, no estamos solos ante el peligro. A veces como esa parte de los vaqueros del oeste. Hay otros y esas experiencias ayudan y a veces hasta las internalizamos en grupos de supervisión. Y aquí hay algunas personas en pantalla. Las personas suelen decir
estoy en consulta y me he acordado lo que ha dicho mi compañero o mi compañera o el otro. Son voces que nos acompañan, que atenúan esa parte de tensión, lo que fuese. Es un acompañamiento importante, no solo en las sesiones, sino en nuestro trabajo. Un cuarto punto es que este trabajo a veces puede dar la sensación de estar dando siempre. Tengo que estar dando, tengo que estar a disposición del otro. ¿Cómo recibimos también nosotros? ¿Qué elementos son nutrientes? ¿Qué nos ayuda a cargar pilas, por así decirlo? Algunos que a mí me vienen a la cabeza son, de los más importantes, uno es la satisfacción en la tarea. Disfrutar en lo que hacemos, ver que lo que hacemos nos sirve sobre todo el seguir aprendiendo. Y para ello está bien en la propia terapia, pero también la formación. Por ejemplo, esto que os estáis regalando todos, no sé si aprenderéis mucho o poco hoy, pero la posibilidad de oír otras cosas, de buscar otros saberes, otros conocimientos, esa búsqueda de estar aprendiendo que siempre lo que vamos a saber es muy limitado en relación a todo el conocimiento. Con humildad, pero ese aprender tiene un elemento nutriente de satisfacción. Las relaciones con los colegas, con los compañeros, en congresos, ahora que estamos en este foro de la SECTG, todos los que vamos compartimos ese sentimiento de relación, de poder estar con otros, y de compartir no solo de trabajo, las cenas que nos hacemos, los bailes y el cachondeo que llevamos, que es muy importante, ese elemento también de distensión, de reírnos con los colegas. Entonces, como digo, es importante aprender de lo que hacemos para nosotros y para las personas que atendemos. Bueno, el quinto punto, ya acercándome al final, porque no quiero agotaros con este discurso, es reconocernos como personas con limitaciones. Ahora digo, he empezado diciendo que como las máquinas, pero digo, no somos máquinas, somos personas. Y el reconocernos las limitaciones es algo muy sano para nosotros, pero también para el trabajo que hacemos, para los pacientes. Reconocerlos a ellos también con limitaciones. Si no, a veces la fantasía de vernos con capacidades profesionales pueda determinar que proyectemos en ello, que mejoren, que hagan cosas para sentirnos nosotros bien, cuando no pueden o tienen unas limitaciones importantes y pueden verse agredidos por nosotros en ese afán de ir donde no pueden ir, para, por elementos narcisistas nuestros, sentirnos, qué buenos somos. No. Nosotros tenemos limitaciones, reconocernos en ella es muy sano y eso va a ayudar también a los pacientes. Esto no supone ser peor profesional, hasta dónde llego no llego, aquí puedo entrar, aquí no puedo con todo, y limitaciones en el trabajo que son muy importantes, que tienen que ver con el desgaste. Limitaciones, número de horas trabajadas, depende qué pacientes con qué estructuras, porque no es igual un paciente con otro. No dejar el teléfono abierto 24 horas, como veo colegas y me discuto con ellos. Yo también discuto mucho, algunos me conocéis aquí, con el tema del WhatsApp, de estar abierto, porque creo que hay que cerrar. El trabajo, como decía, tiene elemento de tensión y hace falta espacios de recuperarnos, distensión. Si te llega un WhatsApp, una llamada de teléfono, ya sabes que problema seguro, otra vez te coloca en esa posición. Entonces, parte del elemento nutrientes, nos recuperamos, tomamos esa capacidad y podemos volver a hacer las cosas con energía. Y otro aspecto para mí importante en las limitaciones es no sobreimplicarnos en exceso, lo que solemos decir, ni demasiado ni cerca ni demasiado lejos en la relación terapéutica, lo dejo ahí. Y otro punto muy importante, el cuidarse en responsabilizarnos en exceso de lo que hacemos. A veces el elemento de la culpa, porque en nuestro trabajo evidentemente cometemos fallos, muchas veces la urgencia, la dificultad, no solo cometemos fallos,
a veces hacemos daño. Nosotros que nos dedicamos a cuidar, pues a veces hay intervenciones que hacemos daño, que hemos podido hacer en determinadas situaciones, por cómo nos encontramos, por el estrés, lo que fuese, y sentimos, es una de las cosas más deteriorantes en el rol profesional, cuando sentimos que hemos hecho daño. Joder, yo que estoy para curar o cuidar. Entonces, siento que he hecho daño con esta intervención, con esto, etc. Entonces, ahí es importante lo que suelo denominar perdonarlos la vida. Somos personas, podemos tener fallos, responsabilizarnos de ellos, no culpar a otros, porque a veces lo que se hace es echar la culpa afuera, y reparar cuando se pueda. Y es una cosa muy buena la relación terapéutica, cuando podemos reparar, reconocer que hemos hecho un fallo, pedir perdón y tomar esa parte de humanidad, que somos personas que podemos cometer errores y los cometemos. Y por último, ya para ir cerrando, como elemento de tips de cuidado, sería saber pedir ayuda si vemos que la necesitamos. Muchas veces cuando estamos también en supervisión y alguien sugiere que uno está mal o esto, la pregunta es, ¿otra vez a terapia? Es decir, somos muy malos pacientes, con muchas resistencias. Nosotros que decimos de confiar, de ponernos a disposición de otros colegas para llevar nuestra intimidad. Somos malos pacientes. Y como digo, este es un elemento muy importante si vemos que lo necesitamos, el recibir ayuda y ser atendidos pacientemente. Bueno, no me quiero extender más. Un punto, creo que es un trabajo maravilloso, enriquecedor, apasionante. Algunos me conocéis y sabéis lo que disfruto con ello, donde hay que protegerse también, por lo menos yo, de la dependencia al trabajo, porque tiene elementos gratificantes fuertes, y en mi caso suele estar con el freno de mano, no solo para no atender pacientes, sino para no meterme en demasiados cursos o conferencias o publicaciones que me permitan, pues un fin de semana como este, que está maravilloso en Donosti, pues irme al monte y hacer otras cosas. Trabajar está muy bien, pero hay otras cosas en la vida. Quiero dejarlo ahí para disfrutar, distender, reír. Y bueno, abrimos ahora pues las preguntas, el debate, el compartir las propias reflexiones. Gracias. Muchas gracias por esta, para mí, magnífica disertación sobre nosotros, nuestras necesidades de cuidado, de conocer nuestros límites, de saber pedir perdón, de saber que no somos omnipotentes, que a veces nos cuesta, Yo que he trabajado en equipos, a veces cuesta a según qué personas creer que no van a poder con todo. Bien, vamos a poner en la vista galería para que nos podamos ver todos. Sí, Y seguro que tenéis... Que abráis vídeos para veros la cara a todos. El vídeo, que hay algunos que no se os ve. Sí. Y ahora que nos vemos todos, pues supongo que habrá comentarios, preguntas y otras cosas que hacer. Esto no es el grupo grande, no tenemos que estar 10 minutos en silencio. Bueno, buenos días. Yo, Gaby, una vez más quiero darte las gracias, porque cada uno vivirá su proceso, pero yo me encuentro en un momento que me he jubilado, bueno, que ya son 4 años, y he pensado mucho todo lo que tú dices. Y lo más curioso es que, aun a pesar de haber recibido el título de jubilación, que necesito respirar un poco y vivir del júbilo,
lo que los problemas siempre son de uno, ¿no? Y entonces me hace mucha gracia porque tengo que explicar que necesito un tiempo de asentamiento. Es muy curioso, ¿no? Porque de hecho este año yo me acerco a la SEPTG con la necesidad de que me cuidéis más que nunca por todo mi proceso. Quería manifestaros sobre todo esto porque me ha parecido precioso tu acto de conciencia. Muchas gracias, Gaby. Dejo abierto para compartir, ¿eh? Yo he hablado bastante. Bueno, primero agradecer, Gaby, hace años que nos conocemos y que nos hemos visto en muchos lugares diferentes, ¿no? Estaba viniendo ahora la imagen de cuando nos encontramos en el Congreso de Comunidades Terapéuticas, ¿no? El encuentro que hubo en Galicia, no sé por qué me venía ahora, que debe ser de las primeras veces que coincidimos. Y la reflexión un poco era el tema de las dependencias, ¿no? De la dependencia laboral, que eso sí que lo observo muchísimo. Me viene también un poco asociado con las sobredosis, ¿no? Hay personas que no sé si valoran el tiempo que no trabajan, es como un tiempo perdido, no sé, esos vacíos. Yo digo, por la cantidad de horas, muchas veces que los profesionales son capaces de, o se consideran que pueden ser capaces de acoger o de tomar, ¿no? Sin tener en cuenta el tiempo libre, ¿no? Hay unos horarios que hay personas, por lo menos de los equipos que yo he estado, de 11 y 12 horas, 12 pacientes, por ejemplo. No lo sé si esto se toma conciencia muchas veces, ¿no? De cómo gestionamos los tiempos libres, ¿no? Yo personalmente, ahora claro, trabajo menos, trabajo poco, estoy jubilada por un lado, pero sigo trabajando, colaborando puntualmente. Y tenemos, la verdad es que estoy en una clínica donde hay un equipo extraordinario, donde el cuidado sobre todo está en unas frases que yo digo siempre en los grupos, en el amor y el humor. La clínica, o sea, los profesionales nos cuidan mucho, cada X tiempo viene una persona externa, hacemos talleres sobre todo muy corporales, luego nos vamos a comer por ahí, o sea, nos reímos mucho, ¿eh? Y eso yo creo que favorece, ¿eh? El amor y el humor. Aparte de ir ¿no? al campo, yo me he ido a vivir al lado del mar, ¿no? Y para mí el mar es como mi terapia, ¿no? Aparte de otros procesos. Pero cuando estoy un tiempo sin mar, o meterme los pies, es como me doy cuenta de que tengo una dependencia. Es curioso, ¿no? Aunque sea una dependencia sana, pero volviendo un poco a los cuidados, ¿no? El autocuidado es, no sé, para mí es tener personas a tu lado que te acompañan en muchos momentos, ¿eh? Sea familia, sean amigos, sean profesionales, ¿eh? Y el autocuidado para mí es esto, o sea, es pasear en la orilla del mar, es ver la naturaleza, es tener a las personas que quiero, los afectos compartidos y sobre todo expresar, yo en el grupo siempre, cuando empiezo un grupo, siempre digo lo mismo, hablo del miedo escénico. Yo soy una gran tímida y a mí me da un miedo, hablo de mi vulnerabilidad y eso de alguna manera creo que relaja un poco el campo, ¿eh?
y nos acompaña. Y siempre les digo que el humor es necesario, que si en algún momento hay alguien que no entiende mi humor, pues que lo diga, que se queje, ¿no? Porque yo siempre digo que tengo un humor como un poco cáustico y por ahí a veces, inclusive algunos pacientes cuando llevan un tiempo me dicen, esto sería de Carmen, ¿no? Este es el Carmen humor, ¿no? Se hacen bromas y por ahí. Y yo creo que es muy, muy necesario para cuidarse y sobre todo, resumiendo, es dosificar. Dosificar sería la palabra para mí importantísimo en todo. Anunciaros solo que tenemos como 8 o 9 minutos y para que permitir las personas que queráis intervenir. Gracias por vuestra atención. Gaby, gracias por tu trabajo, inmenso trabajo que estás haciendo. Yo, algunos sabéis que estoy jubilada de esa parte profesional, pero en algunas cuestiones que has dicho, ahí donde yo tengo más dificultades, en los límites con mis grupos familiares, en mi papel de madre, abuela. Ay, ahí estoy pillada. Poner límites a esa omnipotencia, esa cuestión. Simplemente apuntar eso, porque es como lo que yo más me siento identificada y atrapada y con muchas dificultades para ver hasta dónde el lugar, bueno, todos esos puntos que has ido diciendo, nada más y ni nada menos. Yo, Gaby, también comentarte que me ha encantado también escucharte y deciros que a mí lo que me pasa es, por ejemplo, hoy estoy en casa, estoy con los 3 niños y es como estar pero no estar, ¿no? Y es como el querer, ¿no? El querer cuidarme porque quería escucharte, compartir, pero la parte esa de ver en qué momento estamos, ¿no? De reconocer que yo igual estoy en un momento que es más difícil cuidarme o a mí me parece, ¿no? Y en esa parte también del lugar, ¿no? Del lugar como coloca, porque pero estoy también con la cabeza en otro lado, ¿no? Y qué importante el darme cuenta, ¿no? Pero es que quería, ¿no? Quería estar aquí, ya me voy a coger vacaciones, que eso es mi autocuidado, que me he cogido lunes, martes y miércoles, aunque sea autónoma, he dicho nada. Me tengo que cuidar y nada, solo compartir eso. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien O preguntas, quiere continuar? otras posiciones o críticas, todo es bienvenido. Hablando de todo esto, a mí me ha venido a la cabeza, bueno, hace ya muchos años, y ahora también estoy jubilada, en una reunión de equipo en la que el tema era pues cómo atender una situación que era muy complicada y que no había manera. Y yo recuerdo haber dicho, bueno, quizá es que podemos con esta situación, porque no depende solo de nosotros, sino que dependía de otra institución, como era la escuela, de la familia, bueno, de muchas variables. Y había personas que decían, pero tenemos que poder. Y ahí hubo una reflexión que yo creo que fue muy fructífera sobre el hecho de que no podíamos con todo y que no era culpa nuestra únicamente, en todo caso. Y bueno, y de hecho no era culpa, la culpa es muy fea y nadie la quiere, sino que era una situación tan complicada que solos no podíamos. Y el reconocer que no éramos omnipotentes costaba, ¿eh?
Después al final aprendes y eres más capaz de aceptarlo, pero cuesta. Si uno de los trabajos para mí más difíciles es ir a instituciones a trabajar con equipos. Por lo que hablamos de las resistencias, de lo que me va a mover, de exponerse abiertamente delante de otros, en qué me van a ayudar, sí. Creo que es muy importante la ayuda externa, pero a veces también las resistencias y las dificultades. Yo, Gaby, darte las gracias, como todos los participantes, por compartir, ¿no? tu experiencia, tu visión sobre este tema. Y me he quedado con ganas de lo que has dicho que no nos daba tiempo a abordar, ¿no? Me he quedado con muchas ganas de abordar ese cuidado grupal, ese cuidado del equipo. Y bueno, no sé si Maite lo tiene contemplado o no, pero yo creo que se puede repetir, ¿no? Con otra temática, que por supuesto puedes proponer otro espacio, otro webinar, cuando tú quieras, sin presionarte, por supuesto, para abordar ese aspecto, ¿no? del cuidado del equipo, sobre todo por la proliferación de esa necesidad de cuidado de los equipos, porque son dispositivos que están surgiendo, están floreciendo, y donde además, a mi visión, se está viendo un gran impacto, ¿no? en esos equipos, ¿no? Es verdad que es habla del cuidado del cuidador, pero esos equipos que cuidan, esos equipos... Yo pensaba, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿no? Porque ahora tengo un contacto un poco más cercano. El desgaste de los equipos directivos de los colegios está alcanzando niveles muy preocupantes, ¿no? En algunos ámbitos, con la asociación de la violencia, ¿no? que hay en la sociedad, la violencia que traen las familias, que traen los niños, y esos equipos directivos, a veces muy poco visibilizados, el impacto que tienen ellos, juntándose entre ellos para poder soportar, contener toda esa tensión, pero ¿quién cuida esos equipos, no? A veces los asesores externos están en otro tipo de historia, no pueden llegar a ese micro detalle tan importante, ¿no? Entonces, bueno, te lo lanzo, Gaby, y deseando si lo recoges o otro miembro de la sociedad para abordarlo, porque me parece que es un tema que tenemos que empezar a explorar y empezar a trabajarlo. Y muchas gracias. Hay más sobre este aspecto, hay algunos trabajos publicados. Aquí tenéis en 2 libros que aparecen aspectos del cuidado. Uno de la metodología de la comunidad terapéutica de la Fundación Atenea y otro de adicciones de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Ahí hay algunos textos sobre esto publicados en los últimos años que he realizado, o si no en mi página web o revistas. Pero tomo un poco en cuenta esto que dices. Para dentro de 1 o 2 años hay que cuidarse poco a poco, hay que salir adelante, divertirse. Hacer esto lleva un estrés. Algunos veo riendo, los que me conocéis ya sabéis la parte disfrutona mía, y tomo lo que dices, José Manuel, y lo dejo ahí en el carrito de cosas pendientes para cuando me recupere y tenga ganas de hacer otra experiencia de estas, que os agradezco porque es muy enriquecedora teneros a todos ahí. Como digo, muchas de las personas que estáis ahí conozco, y sois personas a las que aprecio y que admiro profesionalmente, y poder compartir este espacio. Vamos a ir terminando. Habría tiempo para una intervención breve, y luego yo quiero terminar con un ejercicio muy breve también, pequeñito, que es como un modo de llevaros algo. Entonces, si alguien quiere decir algo o intervenir brevemente... Sí, Gabriel, yo agradecerte, que ya sabes que para mí eres un poquito por debajo del niño Jesús, te tengo siempre presente. Y bueno, aunque he oído estas cosas desordenadamente en otras ocasiones, pero me parece que la exposición ha sido magistral. Muchas gracias, esta era parte de mi cuidado también. Gracias. Bueno. Me he desconectado, se me ha desconectado justo en el momento en que has dicho habría tiempo. No sé qué querías decir, Gaby. No, para una intervención que ha hecho María, pero si alguien más quiere decir algo breve, y luego voy a proponeros un ejercicio muy básico
pero como cierre, en aquella parte de que ya que habéis venido aquí y nadie os vais a poder llevar una lavadora, pues no sé si hay algo de reflexión que os pueda llevar, o si no lo dejáis por ahí, pero una pequeña cosita, un ejercicio para a ver si nos podemos llevar un pensamiento o algo, una emoción. Yo solo quería, Gaby, también agradecerte la exposición. Es un tema que me interesa mucho y sabes que hemos compartido cosas sobre él. Y solo una cosa, me ha suscitado algo lo que acaba de comentar el presidente de la SEPTG, no sé cómo te llamas, disculpa, pero era solamente compartir esto, ¿no? Cuando has dicho sobre los equipos y el ámbito educativo, me venía también otro lugar. Hay veces que sí nos estamos cuidando mucho los psicoterapeutas o los que trabajamos bueno, sí, en el cuidado en consulta privada, por ejemplo, y de repente lo que nos encontramos es que en el ámbito educativo estamos teniendo que compartir nuestras familias, nuestra vida personal con profesionales que están totalmente descuidados, ¿no? Entonces me despertaba esta otra parte, ¿no? Como si a veces nos cuidamos, pero hay otros ámbitos también que son de atención a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o nietos, y qué duro es a veces encontrarte con profesores o profesoras con quien no puedes comunicarte, y qué daño a mí personalmente me produce cuando luego en mi consulta estoy intentando abordar con familias que se acerquen al centro educativo, que se comuniquen con ellos, ¿no? Y entonces simplemente me despertaba esto, ¿no? Qué importante el cuidado de cualquier tipo de cuidador, efectivamente, ¿no? Y cómo está la sociedad descuidada, ¿no? Y bueno, me venía esto, porque yo me veo ahora en una época en la que sí me estoy cuidando mucho, porque yo creo que he aprendido mucho también de ti, Gaby, de lo importante que era después de trabajar y extendirse, pero me encuentro con una sociedad descuidada y también me toca. Sin más, gracias. Bueno, gracias a todas y todos. Como decía, os voy a proponer un ejercicio muy pequeño, ¿eh? Y no protestéis, que somos así resistentes. Os voy a pedir, a los que queráis, no es obligatorio, que nos levantemos un poquito, nos levantemos de nuestra silla y nos pongamos detrás de la silla donde estamos. Que nos levantemos de la silla. Y nos pongamos detrás de la silla. Cerremos los ojos y dejemos reposar algo de lo que hemos estado oyendo, de mí, de los compañeros, en este rato de parada, de cuidado. Dejemos que nos vaya entrando a ver al eco de algo de esto, alguna palabra, alguna emoción, un sentimiento. Luego que pensemos en alguna figura de nuestra vida que sentamos que nos haya cuidado. No tiene por qué ser nuestros padres, porque a veces no han sido especialmente, o por mucho que hayan insistido en que nos pongamos el jersey. A veces puede ser otra figura que es emblemática para nosotros, un abuelo, un tío, un amigo, que busquemos a alguien emocionalmente cercano a nosotros en nuestra historia, en nuestra trayectoria, en el tema del cuidado, con el que nos hayamos sentido íntimamente cuidados en algún momento de nuestra vida o a lo largo de la vida. Pueden ser hasta hijos también, o lo que fuese, no tienen por qué ser solo por ancestros, sino también hijos o lo que fuese. Y vamos a colocarnos a esa figura que nos ha venido cerca de nosotros, detrás de nosotros sin tocarnos, y vamos a permitir que esa persona en la que hemos sentido íntimamente que nos ha cuidado en algún momento y es significativa para nosotros, nos diga algo en relación a nuestro rol profesional de hoy, aquí y ahora. Por ejemplo, Gabriel, vete al monte, no trabajes tanto, lo que fuese, cambia de trabajo, vete de esa institución, lo que fuese, dejar que esa figura de acompañamiento íntimo, de cuidado,
nos diga una única frase o un sentimiento. También nos puede decir qué bien lo haces, te quiero, está bien, lo que fuese. Dejarle que nos envíe un susurro, una cosita pequeña, pequeña. Cuando ya hemos recibido lo que nos ha dicho ese susurro, lo guardamos aquí dentro de nosotros y nada, vamos abriendo los ojos según terminemos. Y nada, nos despedimos. Lo dicho, ahora a salir y a disfrutar. Un abrazo a todos y a todas. Venga. Adiós. Un momentito, no os vayáis aún. Gracias. Gracias por estar aquí. Os quiero recordar que el día 20 de este mes, dentro de 4 semanas, vamos a hacer el último webinar antes de la celebración del 50 Simposium de la SEPTG, que tendrá lugar en Salamanca del 25 al 28 de mayo. Esperamos que alguien de vosotros, si no estáis aún registradas o registrados, os apuntéis. El próximo webinar lo van a hacer Luis Palacios y Mónica Ruiz. Mónica está por aquí y el tema es liderar grupos y equipos creativos. Ahora sí, ahora ya nos podemos despedir y muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotras. Ya, Gaby. Venga, Muchas gracias. adiós. Puedes leer esto si quieres. Han escrito algunos que igual no podían hablar. Bueno. Sí. ¿Qué tal? Bien, bueno, vosotros díganme ustedes.